Buenos días, buenos días. Saludo a todos nuestros oyentes de la palabra de Dios por medio de 10 minutos a solas con Dios. Gracias por su apoyo incondicional hacia este siervo de Dios en sus oraciones. De verdad que las necesito. Gracias, bendiciones para todos. Que el Espíritu Santo siga guiándolos en todo tiempo. ¿Cuánto decimos amén? Pero la voluntad de Dios es extender su reino. Ante eso, nadie puede negarse. Vendrán trabas, desengaños, tribulaciones, lágrimas y hasta reproches. Pero la voluntad de Dios se cumple. Un hombre me abordó y dijo que Dios no escogió al profeta Jonás. Dios lo llamó. Dios no escogió a Moisés. Dios lo llamó. Dios no escogió al apóstol Pablo. Dios lo llamó. Jesús no escogió a los discípulos. Él los llamó. Hoy te está llamando para que hagas discípulos de todas las naciones. ¿Cuántos decimos amén? Mis amados hermanos y hermanas de 10 minutos a solas con Dios. En Hechos, capítulo 22, versículos 6 y 7, sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Versículo 7. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mis amados hermanos, en el versículo 8, ¿quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Acompáñame en una oración. Señor, gracias. Gracias porque que Dios el Padre y el Señor Jesucristo siempre les conceda a cada uno de nuestros hermanos paz, amor y fe. Y que esa gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor. Hoy te doy gracias porque tu palabra dice: oren en el Espíritu y en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Gracias, amado Señor, por cada persona, por cada hermano, por cada hermana que hoy pide oración, y que sea tu palabra colocando en cada uno de ellos que aquello que están pidiendo tú lo harás, porque tú siempre cumples lo que prometes.
como también gracias a todos los que han levantado ante el siervo tuyo una oración. Al comienzo decía que la necesitaba mucho. Ustedes conocen el anhelo de mi corazón. Y pido oración por ese anhelo. Es servirle al Señor en todo tiempo y en todo momento. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea el honor y la gloria por siempre. Amén y amén. Mis amados, en Cristo, la voluntad de Dios es extender su reino. Y ese es el tema que vamos a iniciar a ver. La voluntad de Dios es extender su reino en Cristo. En todos los ámbitos, el reino de Dios es su gobierno real, pero invisible sobre toda creación. Él está estableciendo su dominio sobre la tierra, como ya fue establecido en el cielo. Eso es lo que quiso decir Jesús al pedirle a sus seguidores que en Mateo capítulo 6, versículo 33, le dijo: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuántos decimos amén? Y ese es uno de los primeros consejos o enseñanza que Jesús nos coloca para que podamos entender que en Cristo la voluntad de Dios es extender su reino. Por eso cuando el Señor llamó a Moisés dentro de la zarza ardiente, ya tenía un plan preciso para Moisés. Cuando el Señor llamó a Abraham para que tomara la decisión de irse a un lugar, Dios ya tenía un plan preciso para Abraham. A Samuel, a pesar de su causa y escasa edad, también lo llamó. Y ellos entendieron el llamado de Dios. A medida que alineamos tus objetivos con los del reino de Dios, Él promete darte todo lo que necesitas para que tu vida florezca, para que des un fruto y tengamos una buena cosecha. Sin embargo, la voluntad del hombre enfrenta a la de Dios en la esencia del pecado y la base de la caída de Adán. Pero hoy comprendemos que el segundo Adán, el Señor Jesucristo, dijo de sí mismo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y la voluntad del Padre en Cristo es que su reino se extienda desde el norte, occidente, oeste y sur. Eso lo encontramos en Juan capítulo 5:30. Asimismo, el cristiano es llamado a hacer no la voluntad de su carne y de los pensamientos, sino a hacer la voluntad de ese Dios tan maravilloso, tan amable, tan amoroso, tan bondadoso, que todo lo ha hecho por sus hijos. Y debemos conocer la voluntad de Dios.
Por eso no seamos insensatos, sino debemos entender cuál es la voluntad del Señor. Porque comprobando su voluntad, que es agradable y perfecta, lo dice Romanos capítulo 12, 2. Y frente a la caída del ejercicio de la voluntad autónoma del hombre, mis amados hermanos, Dios ejerce su acción redentora conforme al ministerio de la voluntad, que se manifiesta en su elección de los santos, porque Él es santo y nos ha escogido para que seamos santos, y los santos podamos extender por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo su reino. Mira lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1 o 2. Por lo tanto, ya que en Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Y en el versículo 2 dice de primera carta de Pedro, capítulo 4, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Hoy la invitación que te hago por medio de 10 minutos a solas con Dios, a ustedes los santos. La voluntad de Dios es extender su reino. La pregunta es, mis amados hermanos y hermanas, ¿estamos dispuestos a dar ese paso de dejar sernos instrumento en las manos de Dios para que su voluntad se cumpla en la extensión de su reino? Mira que hace 2000 años Jesús llamó a un puñado de hombres y solo le dijo: si quieren ser mis discípulos, síganme. Sé que tanto ustedes como yo no fuimos testigos presenciales, pero hoy conocemos la palabra de Dios y afirmo que Él cumplirá su voluntad contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Pero es tan claro que la voluntad de Dios se cumple por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Demos ese paso, mi amado hermano. Y mira que cuando tú y yo damos ese paso conforme a la voluntad de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará y cuidará nuestros corazones en Cristo Jesús. Atrévete. Bueno, mis amados hermanos, ha sido un tiempo maravilloso. Quiero terminar con una oración dándole gracias a Dios por permitirnos tener la oportunidad de poder extender el reino, su reino, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, una vez más doy gracias por cada oyente, por cada hermana, por cada hermano de 10 minutos a solas con Dios, que se están uniendo a este ministerio porque tienen sed de comprender y entender que por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el reino de Dios debe extenderse. Y gracias por la disposición de sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Chao, 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 chao.